bienvenidos al nuevo vídeo del canal, ¿vale? En el día de hoy vamos a tratar sobre el press de banca, ¿de acuerdo? Que además es el primer vídeo que hacemos en el canal sobre este movimiento. Y en concreto hoy vamos a hablar sobre la pausa del hundimiento, ¿ok? Básicamente porque al final, sobre todo este último año, con el tema de la incursión de la nueva norma sobre la profundidad de codos y demás, suele ser un recurso que se está utilizando muchísimo en pos de alcanzar una profundidad válida en competición, ¿vale? Entonces, con el mismo motivo, creo que también al acrecentarse su uso, también creo que se ha acrecentado mucho, digamos, ciertas formas que a lo mejor no son las más adecuadas de hacer el hundimiento, ¿vale? Ya que por norma general, y creo que me parece como la parte más importante del vídeo, sobre todo para dar la introducción un poco ya luego a la parte un poco más práctica de cómo realizarlo, y es que siempre se tiene la banca como si tuviese dos polos opuestos, que puede ser o pausa suave o pausa con hundimiento. Y creo que aquí está el principal problema, ya que el verlo como polos opuestos, como dos caras de una misma moneda, como dos cosas completamente diferentes, creo que también lleva de manera implícita, hace que el atleta conciba esto también como en su ejecución, como que tiene que ser otra cosa completamente distinta, ¿vale? Cuando creo que ahí radica el error fundamental en la concepción de este movimiento, en este caso de este tipo de ejecución del press de banca, y es que no es algo completamente distinto o como si fuera completamente contrario a una pausa suave, que para mí, simplemente por mis sesgos y por forma de entender el movimiento, la pausa suave es como la manera predeterminada de hacer banca, o como yo haría una banca de manera predeterminada, sino que lo veo más, esa pausa con hundimiento la veo más quizás como una variante de esa pausa suave, más que una parte contraria, ¿vale? Entonces, creo que es lo que tenemos que tener, digamos, como un poco en cuenta de cara a ver el resto del vídeo, ¿vale? Sino como tener como esa mentalidad abierta a no ver esa pausa con hundimiento como se ha popularizado todos estos años atrás, como si fuera, ya digo, como si fuera una parte contraria a una pausa suave, como si fuera un estilo completamente contrario, con muchísimas diferencias, ya que creo que realmente, obviamente, son estilos diferentes, pero creo que no son tan diferentes como se han intentado ubicar siempre, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Por poner en contexto. En una pausa suave, generalmente nosotros lo único que buscamos es mantener completamente la tensión de manera que cuando lleguemos al pecho, la barra toque el pecho, pero no se apoye ni se hunda, sino que el peso, por así decirlo, siga recayendo completamente en nuestras manos o en su gran medida en nuestras manos, de manera que la barra al tocar el pecho no se apoye ni recaiga peso como tal en el pecho, sino que simplemente lo esté tocando y ya está. En una pausa con hundimiento, sin embargo, lo que se busca es precisamente eso, hundir la barra un poquito en pos de generar como un pequeño efecto de relajación que nos permita después generar un efecto de explosividad, como un pequeño pico de fuerza gracias a esa pequeña relajación, y que nos salga a salir desde abajo un poco más fuertes, y también pues alcanzar un grado de profundidad mayor y que en muchos casos pues nos den válido en una competición, ¿vale? Entonces, partiendo de la base, voy a insertar por aquí lo que para mí que es un vídeo de un atleta mío, de Antonio, ¿vale? En el que creo que para mí es una manera muy errónea de hacer una banca con hundimiento, y que obviamente creo que hay muchísimas personas que la hacen así, incluso atletas de élite que muevan un montón de kilos en banca y que la hagan así, y que pese a ello no considero que esté, no voy a decir que, que esté mal hecha, pero sí que obviamente creo que hay muchos puntos que se podrían igualmente, que se podrían mejorar o que se podrían hacer más óptimos en el movimiento, ¿vale? Y aquí viene también un poco, por un poco a modo de anécdota, aquí podría venir el típico ejemplo de una persona que tiene 200 kilos de banca o que tenga 230 kilos de banca, los kilos que sean, que como tiene muchísimos kilos no se le puede reprochar nada porque da igual lo que haga, que cuando mueve tantos kilos cuando es porque estará haciendo algo bien. Y es, obviamente, es un argumento que tiene cierta validez, pero que al final que una persona mueva muchos kilos solo indica que está fuerte, no indica que está haciendo las cosas bien. Que una persona mueva 250 kilos de banca, obviamente está indicando que esa persona es muy fuerte en press de banca, pero no te está diciendo que el movimiento lo esté haciendo perfecto, o que todo lo que está haciendo en el movimiento esté bien o tenga un propósito detrás. Puede que simplemente esa persona sea una persona que esté entrenando lo suficiente, que lleve entrenando mucho tiempo, y que sea una persona que lleva 10 años haciendo press de banca de esa misma forma, se haya hecho muy fuerte en esa forma, en esa ejecución, eh, y ya está, ¿vale? Entonces, no indica que lo que esté haciendo sea un press de banca perfecto, que esa, como hace esa persona
esa pausa con hundimiento sea como la tenga que hacer todo el mundo si se la hunde muchísimo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces creo que es algo que también tener un poquito claro, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, como digo, voy a dejar aquí un vídeo de mi atleta, de Antonio, ¿vale? Un atleta de 105, en el que, pese a que yo de primera le propuse una pausa suave, ¿vale? Ya que, como digo antes, por norma general, también un poco por sesgo mío, por cómo entiendo el movimiento, y eso obviamente es algo que reconozco, cada persona tenemos nuestros sesgos y nuestra forma de entender un poquito las cosas, ¿vale? Yo por mi forma, por mi propio sesgo, suelo tender a muchas veces a intentar que las personas, en la mayoría de casos, a no ser que obviamente por cuestiones, por cualquier tipo de cuestión no se pueda, suelo intentar tender a llevar a esa persona a una pausa suave en pos de minimizar al final al máximo el rendimiento, sacarle el máximo partido al dead drive, que se mantenga sólido y tensa en la pausa, y al final aprender a hacer esa pausa suave de la manera lo más eficiente posible, ¿vale? Pero en este caso, al final, él en concreto, siempre, porque ya tiene bastante, obviamente, es un atleta con cierto bagaje detrás, pese a que la pausa suave nos dio bastante buenos resultados, al final, los resultados que reportaba, o el feedback que reportaba era siempre algo similar, que sentía que esa pausa con hundimiento le generaba cierta tensión en la zona del hombro, el pectoral, que era una pausa que, pese a que, o un estilo de banca que, pese a que no se sintiese mal, sentía que relajando la barra en el pecho un poquito, hundiéndosela un poquito, se notaba que estaba mucho más cómodo, sentía que tenía más capacidad de ejercer fuerza, y es por eso que hemos optado por incluir esa pausa con hundimiento más que esa pausa suave en el, en el entrenamiento, ¿vale? Pero también a causa de ello es por eso que vemos esa pausa con hundimiento como la he hecho tan agresiva, en la que empieza el movimiento muy despacito y luego se hunde la barra por completo con una fase de aceleración muy agresiva, ¿vale? Y creo que aquí es donde radica principalmente el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque una pausa con hundimiento, pese a que tú te hundas la barra como tal, ¿vale? Sigue siendo bajo mi forma de entender el movimiento, como he dicho antes, sigue siendo una pausa en la que debería de predominar el control de la barra, ¿vale? O sea, debería de predominar el control del peso, mantener la posición, mantenernos rígidos, mantenernos tensos en la pausa, ¿vale? Ya que al final, en una banca en la que esa excéntrica, ¿vale? Esa fase excéntrica no sea una velocidad, no sea una bajada a una velocidad uniforme, sino como hemos visto en el vídeo, sea una excéntrica en la que al bajar tengamos una fase más lenta y luego otra fase más rápida, en la que haya esa fase de aceleración en la que gana velocidad. Tenemos que entender que cuando eso pasa en una excéntrica, ¿vale? Cuando en una excéntrica nosotros tenemos una fase de aceleración, es sinónimo también de una fase de aplicar menos fuerza, ¿vale? O de relajarnos, ¿de acuerdo? Ya que al final en una excéntrica, cuanto más fuerza aplicamos, la barra baja más lento, y cuanto menos fuerza aplicamos, la barra baja más rápido, ¿vale? Entonces, aquí el problema no es bajar más rápido o más lento, el problema es tener esa fase de aceleración. ¿Por qué? Porque esa fase de aceleración está indicando que en el movimiento en sí nos estamos relajando. Y más aún si esa fase de aceleración viene cuando la barra se está acercando al pecho, cuando se está hundiendo. ¿Por qué? Porque en ese caso quiero decir que la barra nos está aplastando porque nos estamos relajando, ¿vale? Y eso al final, ¿qué va a llevar implícito? Básicamente que cuando nosotros salgamos de la pausa necesitamos hacer un leg drive muchísimo mayor, ¿vale? Que necesitamos recuperar muchísimo más leg drive, y eso al final va a repercutir en un potencial muy alto de que el culo se despegue del banco, ¿vale? También probablemente muchas veces sufrir pequeños, digamos, tirones en la espalda, que creo que esto es típico en competición, sobre todo en gente que siente el banco muy rígido, tiene mucho arco, que muchas veces siente como pequeños tirones en la espalda. Generalmente también el hecho de tener como ese pequeño, digamos, leg drive un poco más explosivo en el hundimiento, en la pausa, generalmente cuando es más agresivo también, pues obviamente tiene más riesgo de que se levante el culo, y con ello también tienes más riesgo de como que te dé ese ligero tironcito y que te deja a lo mejor como el movimiento un poco más complicado, ¿vale? Y obviamente también que cuando salimos de la pausa, o mejor dicho, cuando hacemos esa pausa tan agresiva en la que tenemos esa fase de aceleración conforme nos acercamos al pecho, también vamos a hacer que la barra nos aplaste más, probablemente más incluso de lo que necesitemos, hundirla, y eso al final nos va a dejar una posición en la que vamos a tener más recorrido, en la que ya de por sí también vamos a tener una posición de empuje mucho menos eficiente, porque vamos a tener una posición con menor arco lumbar, o bueno, o menor arco de columna, mejor dicho, menor extensión de columna, y a su vez vamos a tener una posición en la que la barra con respecto a los hombros va a estar mucho peor colocada, por al final también cuanto la barra más se hunda, también va a implicar como un grado de rotación probablemente mucho mayor, y eso nos va a hacer que al final que los hombros, o mejor dicho, que
que los codos se nos queden por detrás de la barra y no, digamos, justo por debajo para empujar, y eso al final pues también nos va a hacer perder eficiencia en el movimiento, ¿vale? Entonces, ¿por qué he dicho al principio que para mí la pausa con hundimientos es más como una variante de la pausa suave, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí también para que veáis otro vídeo de, en este caso, de la banca de Antonio, ¿vale? Pero en este caso ya, después ya de haber competido, que compitió hace poco en la SBD Cup, ¿vale? Y donde ya hemos propuesto varios cambios, como los que voy a comentar ahora en el vídeo, de cara a controlar mejor un poquito esa pausa con hundimiento, ¿vale? Y en este caso, lo fundamental aquí es mantener el control, ¿vale? O sea, al final en una pausa con hundimiento, lo que debemos de buscar en todo momento es, al igual que en la pausa suave, o en una pausa en la que buscamos mantener más, digamos, como ese control en el pecho y que la barra no nos hunda, precisamente cuando buscamos el hundimiento tenemos que seguir buscando eso. ¿Pero por qué? Porque cuando hacemos una pausa con hundimiento, lo que tenemos que buscar es nosotros hundirnos la barra, pero no que la barra nos hunda a nosotros, ¿vale? En esa pequeña diferencia, en esa pequeña sutil diferencia es donde está un hundimiento bien hecho y un hundimiento mal hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú te hundes la barra, si tú te la hundes de manera activa o con un mayor control, al final probablemente estés manteniendo un leg drive mucho mayor, la posición del arco de la extensión de columnas probablemente sea mucho mejor mantenida durante esa pausa, el hundimiento que hagas no sea excesivo y sea el justo que necesites para alcanzar esa profundidad de codos que necesitas o simplemente beneficiarte de ese extra de explosividad al salir de la pausa, y al final vas a estar en una posición en la que te vas a ver con muchas más ventajas de cara a salir de esa pausa y tener un empuje o una capacidad de empuje y una banca al final con mucho más rendimiento, ¿vale? Entonces, por eso digo que para mí la pausa con hundimiento es una variante de la pausa suave, porque al final para mí una pausa con hundimiento es una pausa en la que se sigue primando el control, se sigue primando la capacidad de mantener en todo momento la barra a una velocidad continua en la bajada, ¿vale? Ya que probablemente pocas bancas con pausa suave veréis en la que la barra empieza bajando lento y de repente empieza a bajar rápido, ¿vale? O sea, una típica fase de aceleración en la que yo estoy aquí, empiezo a bajar lento, lento, lento y de repente llego al pecho y se me cae la barra. Probablemente pocas bancas con pausa suave veáis de ese estilo. Pues al final la idea en la pausa con hundimiento es buscar una ejecución similar, en la que yo simplemente, en vez de buscar digamos, esa primera fase del movimiento más controlada y luego hundírmela, buscar mantener como una velocidad más homogénea en todo el recorrido, ¿vale? Entonces, eso no significa eh, bajar más lento, bajar más rápido, sino baja a una velocidad en la que tú puedas controlar el movimiento, pero que sea una velocidad uniforme en todo el recorrido, ¿vale? Que la barra en todo momento, hundimiento incluido, baje a la misma velocidad, ¿vale? Es decir, que tú cuando estés bajando, incluido a cuando hagas el hundimiento, ¿vale? Es decir, que cuando la barra se hunda en el pecho, sea toda la misma velocidad, ¿vale? O sea, al final ese hundimiento es, por así decirlo, parte del recorrido, es tu última parte del recorrido en banca, ¿vale? Entonces, la idea al final es que cuando nosotros hagamos todo ese recorrido, hundimiento incluido, la barra, si la vemos de perfil o de cualquier ángulo, se vea en todo momento a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque en ese punto es cuando nosotros no estamos sufriendo ningún tipo de fase de aceleración, y eso al final lo que está haciendo es que nosotros estamos aplicando la misma fuerza en todo momento, o de hecho de otra manera no estamos perdiendo aplicación de fuerza en ningún momento, haciendo que perdamos el control de esa barra y que acabemos la pausa en una posición que no nos interesa o con una ejecución que no nos interesa, ¿vale? Entonces, aquí también hay algo que me gusta tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo de cara a esa pausa con hundimiento, que es dos cosas. Primero, tener masterizada o tener una muy buena ejecución de una pausa suave, ya que al final, como acabo de explicar, una pausa con hundimiento pasa por saber tener control de la barra, y como mejor vas a aprender a hacer el control de la barra es aprendiendo a hacer una buena pausa suave en la que te sepas mantener rígido o rígida en todo el recorrido, con un buen control de la barra, manteniendo un leg drive al 100% en todo momento, que sepamos al final mantener todo ese control del movimiento. En ese punto, cuando nosotros tenemos eso, es cuando nosotros podemos, en cierto modo, decidir si podemos prescindir un poquito de esa tensión en la pausa en pos de relajarnos y buscar conseguir algo más de profundidad y algo más de explosividad en el inicio, ¿vale? Entonces, a mí es como, me gusta verlo, es la regla que yo le llamo del 80-100, ¿vale? Que en este caso, ¿qué quiere decir? Simplemente cuando nosotros hagamos el setup, ¿vale? O simplemente cuando nosotros estemos colocados y estemos empezado a punto de empezar el movimiento, cuando nosotros estemos en la posición de inicio, simplemente buscar en todo momento, en toda la excéntrica, un leg drive de el 80%, ¿vale?
en el que simplemente nosotros notemos precisamente que estamos haciendo eso, un leg drive más o menos a una intensidad del 80%, que eso es tan sencillo como en el setup deberéis de estar haciendo el 100% en pos de buscar el mayor arco, etcétera, y al final el mayor grado de extensión de columna mientras empujáis al 100% para clavaros en el banco y sacar bien la barra, hacer fuerte el unrack, que el unrack no os venza, etcétera, etcétera, y deberéis de estar buscando el 100%, pues simplemente una vez que estéis colocados, buscar como relajar eso un poquito en pos de como tener ese leg drive como al 80 al 85%, que al final es un mínimo, y lo podéis mantener constante en toda la bajada, hundimiento incluido. ¿Por qué? Porque en ese punto es, si yo mantengo un continuum, ¿vale? Si esto es un continuum que empieza de 0 a 100 de leg drive, ¿vale? De intensidad de aplicación de leg drive. ¿Qué pasa? Cuando yo hago una pausa suave, yo debería estar haciendo el 100%. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a la pausa, el 100% ya está hecho, entonces no tengo margen de empujar más, ¿vale? Entonces, en ese punto es cuando estoy lo más tenso posible, no tengo ningún grado como de explosividad o de margen de apretar en la pausa, porque ya estoy, digamos, como rígido al 100%, ya estoy haciendo todo lo que puedo y lo único que me queda es simplemente mantener el control con los brazos y subir. Sin embargo, si yo hago el hundimiento, lo que tenemos que buscar es como dejar como ese espacio de como ese 10, 15, 20%, manteniendo ese leg drive pues eso, a un 80, un 85%, de manera que yo cuando llegue a la pausa tenga ese leg drive al 85, al 80, al 85% y tenga este margen para al salir de la pausa meter como esa pequeña explosividad, como ese pequeño golpe en el que mantenga ese leg drive al 100%, o mejor dicho, busque ese 100% del leg drive, pero sin tanto riesgo a que se me levante el culo, sin tanto riesgo a perder la posición en la pausa, sin tanto riesgo a que cuando yo baje la barra, cuando la barra se está acercando al pecho, generalmente suele ser el punto más crítico, mejor dicho, conforme tú bajas la barra, generalmente más te cuesta mantener el control de esta, pues que en ningún momento te veas comprometido a perder como ese control de la pausa, ¿vale? Entonces, os pongo también un vídeo mío, ¿vale? Para que veáis un poco una diferencia entre lo que debería ser un hundimiento mal hecho, o mejor dicho, un hundimiento bien hecho, que es la primera repetición, y un hundimiento mal hecho, ¿vale? Al final, como veis, el primer ejemplo, como digo, es un ejemplo en el que primamos mantener el control, mantener una buena técnica de un rack, de setup. O sea, al final es una intencionalidad similar a la que deberíamos de buscar en una pausa suave, ¿vale? Con la única diferencia de que nosotros cuando realizamos esa excéntrica, lo que vamos a buscar es mantener un leg drive quizás ligeramente menor, pero con el objetivo de que cuando lleguemos al pecho, también nosotros nos hundamos la barra con cierto margen de facilidad, más que a lo mejor si mantenemos el leg drive al 100%, que a lo mejor nos podría dificultar un poco más como el encontrar ese punto, ese equilibrio entre hundirme la barra y encontrar algo de relajación y mantenerme rígido, ¿vale? Entonces probablemente si aplicamos el leg drive más que al 100%, a lo mejor un 80%, cosas así, dejando como un margen a lo mejor así de un 15 o 20%, obviamente esto es una regla es algo simplemente algo completamente subjetivo y es simplemente como una regla por tener como cierta cuantía y saber cómo aplicarlo luego en la práctica, ¿vale? Pero lo dicho, la idea al final es que digamos, esa diferencia del 80% y el 100% nos dé como esa facilidad para poder hundir la barra de una manera un poquito más cómoda en la pausa y sobre todo también tener luego ese margen de recuperar ese 20%, que ese margen de 20% es lo que nos va a dejar a nosotros como ese margen de pegar como esa explosión del left drive y beneficiarnos de ese plus de explosividad que no tendríamos en una pausa suave en la que teóricamente estamos manteniendo la tensión al 100% y es un movimiento en el que simplemente nos preocuparíamos de bajar y subir los brazos idealmente, ¿vale? Entonces, como digo, al final lo más importante de esto, ¿vale? Es que entendáis que la pausa con hundimiento no es algo completamente contrario a la pausa suave, ¿vale? Es simplemente, incluso a mí me gusta, como he dicho antes, como verlo quizás como una variante o como una pequeña ramificación de la pausa suave, ¿vale? En la que simplemente buscamos permitir un poquito de relajación o, digamos, prescindir de un poquito de rigidez a lo largo del movimiento en pos de permitirnos un poco más de explosividad gracias a esa fase de relajación previa en la pausa, ¿vale? De manera que cuando nosotros hagamos la banca, en vez de buscar como este control en la pausa extremo, simplemente permitirnos ir un poquito más relajado, hundirnos y de ahí ganar esa explosividad gracias a recuperar como ese margen de leg drive que no hemos hecho desde el principio, ¿vale? Al final, como he dicho antes, esto suele ser una forma de hacer banca que por norma general no suelo hacer de manera predeterminada, ya que como digo, al final
si quieres hacer un buen hundimiento, si quieres hacer una buena pausa con hundimiento, creo que primero debes saber al 100% cómo hacer una buena pausa suave, porque al final esa pausa suave es simplemente una etiqueta en la que nos referimos a una banca en la que mantenemos el control al 100%, sabemos aplicar el leg drive al 100%, no tenemos lagunas de control en ninguna parte del movimiento. Entonces, a partir de ahí, cuando tenemos ese movimiento completamente controlado en todo momento, es cuando podemos permitirnos o podemos pensar, si nos interesa en cierto punto del movimiento, relajarnos un poquito en pos de encontrar un poquito de explosividad y que en la balanza eso pese más, ¿vale? Ya que al final es como he dicho antes, si nosotros tenemos esa aceleración previa o tenemos esa fase de aceleración en la bajada en la que en cierto punto ganamos velocidad, como puede ser un homólogo, puede ser el rebote en sentadilla, ¿vale? Ya que al final en las sentadillas podemos ver personas que simplemente bajan al hoyo de manera completamente más controlada, como puede ser mi caso en concreto, ¿vale? O personas en las que tienen un inicio del movimiento muy controlado, pero luego al llegar al rebote se dejan caer de manera mucho más agresiva, ¿vale? ¿Qué pasa? En este caso, en la sentadilla, por ejemplo, no hay ninguna pausa de por medio. Entonces, ese extra de velocidad puede que en la balanza nos pese más que el hecho de mantener el control, porque nos da velocidad en el rebote, nos da agresividad en el rebote y eso nos haga salir un poco más fuertes, un poco más explosivos de abajo, quizás, y que eso pese más, como he dicho, en la balanza, que a lo mejor perder un poquito el posicionamiento, sentirnos un poquito menos rígidos por el hecho de haber perdido un poco el control, la aplicación de fuerza en pos de ganar esa velocidad, ¿vale? Pero claro, aquí en la sentadilla no tenemos ninguna pausa de por medio y al final eso nos puede beneficiar. Como digo, en la banca no, porque al final en la banca tenemos esa pausa previa y que al final el tener esa pausa entre medias nos va a hacer que no nos beneficiemos tanto de esa velocidad, ¿vale? Además, muchas veces el hacer ese hundimiento tan agresivo en competición o tener ese hundimiento tan rápido, esa fase de aceleración muchas veces en competición también, puede dificultar al juez a ver que esa barra se ha detenido y darnos incluso un press un poquito más largo que a una persona que controla más la barra, ¿vale? Y al final no nos van a, como he dicho antes, no nos va a beneficiar en nada. También nos va a perjudicar a nivel mecánico, ya que nos puede dar más hundimiento del que queremos y del que necesitamos. Nos va a colocar mecánicamente en una posición mucho peor. Vamos a tener más riesgo de que se nos levante el culo del banco por tener que recuperar no un 20% del leg drive, sino a lo mejor un 80%, ya que generalmente en este tipo de casos, como hemos visto, por ejemplo, en la banca de Antonio de antes, esa fase de aceleración en la bajada implica también prácticamente un descontrol completo, ya no solo de la barra en sí, sino del movimiento, del leg drive incluso, y que al final, en vez de tener que recuperar este 20% que nos dé ese extra de explosividad, a lo mejor tenemos que recuperar un 80% y eso ya nos haga perder mucho el control del movimiento, perder mucho el bar path, tanto en la pausa como al salir de esta, perder el control del leg drive y que eso nos deje en una banca con un rendimiento bastante peor del que tendríamos simplemente si aprendemos a controlarlo un poquito y a ejecutar un hundimiento con un control mucho mayor, ¿vale? Entonces, ya por concluir el vídeo, personas en las que a lo mejor incluiría este tipo de pausa, a lo mejor en las situaciones en las que me vería, en las que pensaría seriamente si a lo mejor una pausa con hundimiento puede ser más interesante que una pausa suave en la que no hundamos nada a la barra, ¿vale? Quizás, obviamente, personas en las que necesitemos esa profundidad de codos, ¿vale? Y en las que a lo mejor otras situaciones o otras soluciones, como simplemente cerrar a lo mejor un poquito el agarre, muchas veces puede dar la sensación de que los antebrazos se queden un poco más verticales y con ello que el codo se pueda ver un poquito más bajo, o simplemente a lo mejor probar un poco menos de leg drive. Si son a lo mejor soluciones que el atleta en sí pueda creer que son un poquito más agresivas y que a lo mejor el hundimiento le puede ser más interesante o puede ser la solución que menos le agrave el rendimiento en pos de encontrar esa profundidad, podría ser una solución interesante a plantear, ¿vale? Otras personas pueden ser a lo mejor personas que, como he dicho antes, a lo mejor en el caso de Antonio, sean personas que, pese a que la pausa suave no se sienta incómoda, no se sienta mal, puede que sí se sienta a lo mejor, tengan la sensación de que relajando la barra un poquito en el pecho te podrías encontrar mejor, ya sea porque notas mucha tensión en el hombro o porque simplemente notes que relajando un poquito la barra en la pausa ganarías bastante aplicación de fuerza, ¿vale? Al final también, como digo, esto también es muy individual porque hay personas que son un poquito más explosivas y esto también tiene un poco que ver
con el término del RFD, que es por la sigla en inglés, que simplemente es la tasa de aplicación de fuerza, o mejor dicho, el tiempo que tardamos en aplicar un grado X de fuerza, ¿vale? Hay personas que simplemente ese RFD lo tienen más alto, o mejor dicho, tardan mucho menos tiempo en aplicar un nivel de fuerza máximo, y eso al final pues hace que también sean más explosivas, y hay otras personas pues que tardan más tiempo en aplicar ese nivel de fuerza y no sean personas tan explosivas, y que a lo mejor esas personas en concreto a lo mejor se puedan ver beneficiadas de mantener esa tensión constante durante la pausa, durante el movimiento, en pos de no tener esa fase de relajación previa y encontrar un punto de aplicación de fuerza máxima al salir de la pausa. Personas a lo mejor que puedan ser un poquito más explosivas, que noten que al salir o al relajarse un poquito pueden tener como ese punto de aplicación de fuerza inicial, que se noten más fuertes en ese punto que al mantener la tensión constante. Pues ahí en ese caso puede que simplemente sean personas un poquito más explosivas, que tengan la capacidad de aplicar un pico de fuerza mucho mayor en el inicio del movimiento o al inicio de una aplicación de fuerza partiendo de una posición más relajada, que en una posición de fuerza a lo mejor en la que mantengamos más la tensión de manera más continua en el movimiento. Puede que esa persona a lo mejor sí se vea beneficiada de realizar cierto hundimiento, sobre todo ya no solo por el hundimiento en sí, sino por esa fase de relajación que acompaña el hundimiento, para encontrar como esa explosividad posterior en base a recuperar un poquito ese drive que no estamos realizando durante el resto del movimiento, ¿vale? Pueden ser casuísticas en las que sea interesante meter esa pausa con hundimiento, ¿vale? En cualquier caso, como digo antes, y es algo completamente bajo mi sesgo personal, no es nada escrito en piedra ni nada por el estilo, pero yo obviamente, por norma general, siempre que trabajo con una persona, suelo intentar llevarla por la vía de la pausa suave, o mejor dicho, simplemente enseñarle, porque al final, como digo, pausa suave, pausa con hundimiento son simplemente etiquetas para un nombre y que muchas veces pueden incluso reflejar algo que en realidad no es, ¿vale? Entonces, por norma general, yo cuando trabajo con una persona suelo intentar llevarla en busca de una pausa o en busca de una ejecución de banca en la que prime el control, mantengamos la tensión, aprendamos a mantener ese leg drive al 100%, aprendamos a mantener ese posicionamiento de la columna en todo el momento, que mantengamos ese culo quieto en todo momento durante el movimiento, que no se levante, que sea capaz de mantener, como digo, ese leg drive constante, ¿vale? Y una vez que eso está 100% controlado, es cuando a lo mejor ya nos podemos plantear si nos interesa buscar otro tipo de pausa, otro tipo de ejecución que sea un poquito o que varíe un poquito a ese tipo de banca, ¿vale? Pero como digo, eso es obviamente mi sesgo y cómo yo trabajo, y por cómo yo simplemente, para mí, como entiendo el movimiento y cómo debería estar el movimiento bien hecho y cómo debería de, o por así decirlo, cuáles son los pilares de cada movimiento y cómo debería de buscarlo, ¿vale? Así que, nada, eso ha sido todo por hoy. Ha sido una pequeña charlita, pero bueno, de cara a empezar este 2025, que al final seguro que muchas personas se replantean si deberían de hacer hundimiento, si no, si cómo hacerlo, si cómo lo hago. Así que, bueno, simplemente de cara a esas personas, pues si han visto este vídeo, espero que le haya sido un poquito de ayuda, le haya ayudado a resolver algunas pequeñas dudas, pero como digo, como he dicho al principio del vídeo, la parte más importante es que no veáis pausa con hundimiento y pausa suave como dos partes contrapuestas de un mismo movimiento, sino simplemente como el hundimiento siendo una pequeña variación de lo que sería una pausa suave, en la que sería como una banca, digamos que sería top tier 1, en la que mantenemos el control en todo momento, y simplemente esa pausa con hundimiento es, como así decirlo, como una pequeña ramificación en la que buscamos un grado de relajación X, que eso ya también es obviamente muy individual de cada persona. Habrá personas que necesiten hundirse esa barra un poquito menos y relajarse un poquito menos. Habrá personas que necesiten o se sientan cómodas hundiéndolas un poquito más y realizando un hundimiento y una relajación un poquito más agresiva, obviamente todo dentro de unos dentro de un umbral lógico, como he dicho antes. No, o sea, para mí, por ejemplo, por como yo entiendo el movimiento, no me es lógico hacer una banca en la que empieces aquí y de repente te la tires al pecho y te la hundas. No, porque al final ahí no estás haciendo otra cosa que simplemente hundirte la barra sin control y salir de abajo pues como puedas, aplicando fuerza como un bruto. Con lo cual, eso para mí dista mucho de hacer una banca bien hecha, de hacer una banca de powerlifting con su intencionalidad detrás, su leg drive, su posicionamiento, etcétera, etcétera, más allá de que luego la barra te la hundas o no te la hundas, ¿ok? Entonces, nada, simplemente eso, que a mí me gusta entender al final la banca con pausa suave, como top tier 1 a nivel de como máximo exponente de control y tensión y rigidez en el movimiento, ¿vale? Y simplemente esa pausa con hundimiento como una pequeña variación, ¿vale? Como una pequeña ramificación
esa pausa o de esa ejecución en la que buscamos sopesar en la balanza, tener un poquito menos de rigidez o de control. Bueno, no de control, porque al final, como he dicho, el control lo mantenemos en todo momento, sino un poquito como de rigidez o tensión en pos de buscar un poquito más de explosividad en la pausa, o que simplemente, como digo, lo necesitemos por profundidad de codos, pero que eso al final nos dé un rendimiento mayor o por lo menos igual, pero con más profundidad de codos y con una banca más válida en competición de lo que tendríamos con una pausa suave, ¿ok? Así que, lo dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, dejadlo en los comentarios. Estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Y poquito más, nos vemos en los siguientes, ¿vale? Un saludo.